Hola, soy Alba Rojas y te quiero contar algo muy importante. ¿Cómo saber si es el momento para iniciar un proceso terapéutico? Pues bien, muchas veces nos pensamos que ir al psicólogo es para aquellas personas que están en crisis o ya no pueden más. Pero ir al psicólogo al final es ese momento de pausa y de mirar adentro para entendernos y conocernos mejor. Muchas veces ya tenemos síntomas antes de desbordarnos, por lo cual se pueden trabajar antes sin ningún problema. En este vídeo quiero contarte sobre qué señales son las idóneas para saber que necesitas empezar terapia. Y además vamos a desmontar algunos mitos sobre pedir ayuda. Te animo a que te quedes hasta el final del vídeo porque también te voy a dar algunos tips que te ayuden a elegir un buen terapeuta que se adapte a tus necesidades. Hay un mito muy importante en esta sociedad que dice que el psicólogo es solo para aquellas personas que tengan un problema muy grave, que se encuentren con una ansiedad muy severa o sumidos ya en una depresión o con un gran trauma. La realidad es que un proceso terapéutico lo puede empezar cualquier persona. Al final es un espacio para aprender de uno mismo, para saber por qué, ¿no? Para entender por qué se repiten ciertos patrones, para trabajar la desregulación emocional o para beneficiarte a nivel vital. Así que quiero compartir contigo señales de que podrías beneficiarte de la terapia. En primer lugar, si estás en una montaña rusa de emociones, ¿no? Pasas de la felicidad a la tristeza en un solo paso, de la ansiedad, fluctúas mucho, ¿no? En este camino de las emociones, creo que puede ser un buen momento, ¿no? De saber qué está pasando, ¿no? En tu interior. También si sientes que tienes pensamientos intrusivos, muy negativos, ¿no? Preocupaciones constantes, muy relacionado, ¿no? Con el estrés y la ansiedad, también sería un buen momento para parar y saber de dónde viene, ¿no? Si te sientes desconectado de ti mismo, si sientes que no tienes ganas, sientes apatía, como que no vale la pena vivir, ¿no? Sería otro de los momentos claves para iniciar un proceso terapéutico. También en momentos vitales, ¿no? En el momento en el que eliges ser madre o en el que empiezas una relación de pareja, momentos en los que, ¿no? A nivel familiar están habiendo como muchos cambios. Bueno, necesitas poner foco en eso. También te animo a que busques ayuda aquí. Otro de los momentos que se me ocurre es cuando en las relaciones familiares de pareja te cuesta mucho utilizar esa comunicación asertiva, te cuesta mucho no poner límites, ¿no? Entonces vamos desde una comunicación o inhibida en la que no decimos nada por miedo a una comunicación agresiva que solo sale rabia. Son algunas de las señales que creo que son importantes, ¿no? Tomar en cuenta para iniciar una terapia. Así que si te has sentido identificado con alguna de estas señales, pues es momento de dar el paso para iniciar un proceso terapéutico. Así que lo que quiero transmitirte es que pedir ayuda no es de personas débiles, al contrario, es de personas valientes. Pues yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Cuando nos hacemos daño, no sé, nos rompemos un hueso, sabemos a qué médico tenemos que ir para poder solventar el problema y poder volver a andar. Pues a nivel emocional pasa lo mismo. Por esa razón es de valientes, porque pones foco ya hacia dónde quieres ir. En segundo lugar, creo que es muy importante el elegir un terapeuta, ¿no? Que vaya acorde a tus valores y a cómo tú eres, ¿no? A que te transmita esa confianza y ese, ¿no? Yo siempre digo, ese match, ¿no? Que te ayude a avanzar también en tus objetivos. Hay muchas corrientes terapéuticas y cada persona pues es más afín a una de ellas, por lo cual tenemos que primero buscar desde aquí, ¿no? Y después pues ver si con esa persona, ¿no? Encajamos para, bueno, poder trabajar realmente profundamente en esos objetivos. Y en tercer lugar, tenemos que tener en cuenta que un proceso terapéutico, una terapia, no es mágico, ¿no? No hay cambios rápidos. Al contrario, ¿no? Se necesita mucha paciencia, mucho compromiso, el poder también hacer las actividades que te dice tu psicólogo, el poner también foco a todos los recursos, ¿no? Que se van trabajando y el ponerlo en práctica, ¿no? En tu día a día. Y de esta manera sí que se pueden ver resultados. Así que para acabar solo me queda decirte que si decides ir al psicólogo, eso no quiere decir que haya nada malo en ti. Al contrario, que vas a iniciar una aventura, un trayecto de autoconocimiento, de aprender, de centrarte en ti. Es un proceso que va a valer la pena. Entonces, cualquier duda que tengas, si quieres escribirme para preguntarme si es o no tu momento, no dudes en hacerlo. Lo puedes dejar en comentarios o escribirme a hola@albarrojas.com. Y nada, este vídeo se acaba aquí, pero cualquier duda que tengas, como te decía, me puedes contactar y nos vemos en el siguiente vídeo.